Voy a comentaros brevemente el resumen del informe de competitividad fiscal del año 2023, donde lo titulamos El endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico. Básicamente, por ir rápidamente, si queréis, podemos resolver las preguntas. Yo destacaría cuatro puntos fundamentales, ¿no?, de este informe. En primer lugar, que la recaudación tributaria en España ha vuelto a marcar un récord histórico. En el año 2023, según los últimos datos disponibles, la previsión de ingresos tributarios va a crecer en un porcentaje superior al PIB, por lo que la presión fiscal en España se va a situar en el 39%, pues cerca del 40%, ¿no? Y el esfuerzo fiscal, esto es la presión fiscal normalizada en función de la renta, que yo creo que es un indicador muy importante, ya es un 17,8% superior al de la Unión Europea. En el año 23, la recaudación tributaria en España ha vuelto a marcar un récord histórico, como decía, superando las cifras del 2019, anteriores a la pandemia, en casi 50.000 millones de euros, lo cual representa un 23,4% de incremento, mientras que en el mismo periodo el PIB se ha incrementado en un 11,5%. En el año 2023, según los últimos datos disponibles, la previsión de ingresos tributarios va a crecer en un porcentaje algo superior al PIB, por lo que la presión fiscal en España, como destacaba anteriormente, se va a situar alrededor del 39%. Esos datos consolidan el fuerte incremento de la presión fiscal que se viene produciendo en los últimos años y que ha reducido considerablemente el diferencial con la media de la Unión Europea, que es del 40%. Prácticamente estamos ya al mismo nivel de presión fiscal que la media de la Unión Europea, que no se caracteriza por tener una presión fiscal baja. Eh, eh, y, como decía anteriormente, si encima tenemos en cuenta la corrección por la renta, pues estamos ya bastante por encima, ¿no? Este incremento de la presión fiscal se realiza mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes que afectan a la tributación empresarial, el ahorro y la inversión. Esta diferencia entre la media de la presión fiscal en la UE y España, que es muy pequeña, prácticamente la misma, no se debe en ningún caso a la presión fiscal sobre empresas y empresarios. De hecho, la presión fiscal empresarial, entendida como la suma del impuesto sobre sociedades y las obligaciones empresariales a la seguridad social, según Eurostat, está en los últimos años un nivel superior al de la media de la Unión Europea. En concreto, la recaudación del impuesto de sociedades supuso en España un 2,7% del PIB y las cotizaciones sociales empresariales a la seguridad social un 9,5% del PIB. Entre ambas, la suma de las dos es un 12,2% del PIB. Por su parte, la media de la Unión Europea es un 3,3% en impuestos de sociedades y 7,1% en cotizaciones sociales. Y la suma de las dos es un 10,4%, es decir, España estamos un 1,8% por encima de la media europea en cuanto a tributación empresarial. Si hacemos el análisis sobre el porcentaje que aportan a la recaudación, siempre según Eurostat y con datos del 22, en España las obligaciones empresariales a la seguridad social es un 25,2% de la recaudación total, mientras que en la Unión Europea la media es del 17,7%. Por su parte, el impuesto de sociedades en España es un 7,2% del total recaudado frente al 1,8% en la UE. En conclusión, las empresas aportan en España un 32,4% frente al 25,8% de la media de la Unión Europea. En cuanto al esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta la diferencia en los niveles de renta relativos, que siempre insistimos es muy importante, estableciendo la UE 28 como nivel 100, se puede apreciar que España realiza un esfuerzo fiscal, como decía antes, de un 17,8% superior al de la Unión Europea. Que ya de por sí, como decía, es bastante elevado y que está muy por encima de la media del esfuerzo fiscal de los países de la OCDE. El segundo punto, conclusión fundamental de este informe, es que el índice de la Tax Foundation de España, el 23, está entre las economías dentro de la OCDE con peor competitividad fiscal y además con un fuerte retroceso de ese indicador en la actual legislatura. De hecho, la presión fiscal normativa, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, es ya un 17% más elevada que la media de la Unión Europea. España se sitúa en el año 23 en términos de competitividad fiscal en la posición 31 del total de 38 países analizados. 3 puestos por encima del anterior, pero 8 puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019 y uno más por debajo de la 30 del año 21.
A partir de este índice de competitividad fiscal, como viene siendo tradicional, el Instituto de Estudios Económicos ha desarrollado un indicador denominado indicador de presión fiscal normativa. Entonces, en el año 23, dicho indicador se sitúa, teniendo en cuenta que, ¿no?, que la media es 117 puntos, un 17% más elevado que la media de la Unión Europea y un punto mayor que los 116,4 puntos del 2022. Y, por tanto, está mostrando una tendencia al alza esta presión fiscal normativa, que lo que refleja, en definitiva, es una falta de competitividad de nuestro sistema tributario. La tercera conclusión, que yo creo es importante, es que las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son la imposición empresarial, con impuestos sobre sociedades, como decía anteriormente, de los 6 más gravosos de la OCDE, y la imposición patrimonial, que es la segunda peor de toda la OCDE. Por su parte, la cuña fiscal se eleva hasta el 59,5%, casi el 60%, del efecto conjunto IRPF y cotizaciones sociales, y está muy por encima de la media de la OCDE, que es del 47%. Analizando ambos impuestos, respecto al impuesto sobre sociedades, la presión fiscal normativa de España es casi un 29% más elevada que la media de la Unión Europea y un 20,9% superior al promedio de la OCDE. Y respecto a la tributación sobre el patrimonio, la situación de España es aún peor. La posición de España es un 39,6% peor que la Unión Europea y un 37,3% menos competitiva que el promedio de la OCDE. De hecho, nuestro país presenta el segundo peor resultado, tan solo peor de Italia, de los 68 países analizados en cuanto a tributación sobre el patrimonio. En cuanto al impuesto de la renta sobre las personas físicas, hemos de señalar que se sitúa en un 6,1% por encima de la media de la Unión Europea y un 2,2% por encima de la media de la OCDE. Y además, el efecto conjunto de IRPF y cotizaciones a la seguridad social, que son particularmente altas en España, eleva la cuña fiscal en España hasta, como decía anteriormente, 59,5% en el año 2022, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60% del coste laboral, lo cual creemos que es tremendamente pernicioso desde el punto de vista de la creación de empleo. Sí, un breve apunte también que es novedoso. Es un claro ejemplo del deterioro de la competitividad fiscal, es la mala técnica legislativa que ahonda sobre la peor posición de España en materia de imposición empresarial y que se desprende de las medidas para incrementar la recaudación del impuesto de sociedades que se materializaron desde el Decreto Ley 316 del 2 de diciembre y que contienen distintas enmiendas a la determinación con el proyecto de ley, el Real Decreto Ley 822. Básicamente, se trata de este Real Decreto 316 de 2 de diciembre, que incluía una serie de medidas para incrementar la recaudación del impuesto de sociedades, que afectaba a las declaraciones de impuestos de sociedades de ejercicios iniciados ese mismo año 16, por lo que económicamente tiene un carácter retroactivo y afectaba a decisiones tomadas por los sujetos pasivos con anterioridad a tener conocimiento de la norma, ¿no? Se ha producido una gran litigiosidad que ha dado lugar a una reforma parcial, pero en definitiva creemos que este es un claro ejemplo de la incertidumbre desde el punto de vista legislativo fiscal, que genera inseguridad jurídica y distorsiona las decisiones de las empresas, ¿no? El último punto es bueno, que la necesaria mejora de la economía española vía aumentos de la productividad y el reequilibrio de nuestras finanzas públicas requiere de una política fiscal que sea competitiva, que recaude, pero que distorsione lo menos posible. Y bueno, hemos visto cómo se ha producido en los últimos años un aumento histórico de la recaudación, cerca de 50.000 millones. El déficit público se tenía que haber reducido más como consecuencia de este aumento de la recaudación, pero esto no ha sido así. Y sin embargo, hemos tenido unas figuras tributarias tremendamente distorsionadoras desde el punto de vista de la actividad y que pueden tener un impacto en el medio plazo en el crecimiento potencial de la economía española. Y básicamente es un resumen muy rápido del informe. Y no sé si, Gregorio, tienes algún comentario más que No, comentar. únicamente insistir en este informe como la novedad lo que ha hecho nuestro presidente, ¿no? El problema que tiene, el problema que ha surgido de los problemas de inseguridad jurídica debido a la mala calidad de la norma, que el Tribunal Constitucional ha reconocido en la medida que ha revocado precisamente
está provocando distintas fugas tributarias, en concreto la que tenía el presidente en el año 2016. Pero en cualquier caso, esta mala técnica legislativa produce efectos económicos de inseguridad jurídica, deterioro de la inversión, pérdida de competitividad, pero también efectos de litigiosidad tributaria. En la medida que el Tribunal Constitucional está limitando el alcance de la norma de constitucionalidad a aquellas liquidaciones que no estuvieran firmes, está haciendo que los contribuyentes, en los casos que tengan dudas acerca de la inconstitucionalidad de cualquier norma que le pueda afectar, para poder ser beneficiarios de su pretensión de declaración de constitucionalidad, se ven obligados a declarar, a recurrir este tipo de normas. Y por lo tanto, esto supone una multiplicación de la litigiosidad, de los costes de cumplimiento y que tendríamos que intentar revertir de alguna forma porque los contribuyentes deben tener una legislación que tenga una calidad técnica adecuada y solamente excepcionalmente que sea de una calidad que sea revocable por los tribunales y no como sucede en la actualidad, que no es una sola figura, es que son bastantes las que los tribunales de justicia están considerando, revisando y en muchos casos, como en el caso del 16 o en el caso anterior del impuesto de plusvalía municipal, pues anulándolo, ¿no? Y esta litigiosidad, esta inseguridad jurídica, pues afecta a decisiones de largo plazo y esto es una cuestión que deberíamos intentar evitar y para ello es obligado y pensamos que es obligado que la legislación tributaria tenga que hacerse con proyectos de ley, con sus trámites, con sus audiencias, con sus plazos y no introducir mediante atajos, como se han hecho en el pasado, de disposiciones transitorias adicionales, como se hizo con el impuesto de grandes fortunas o como se ha hecho en el decreto 16 con decretos leyes, que los decretos leyes por definición no están pensados para introducir fugas tributarias. Y este año hay un riesgo especial porque en el contexto de que estamos en prórroga presupuestaria, pues los riesgos de que no se utilicen las figuras del proyecto de ley son mayores y esto es una cuestión que debemos evitar por lo que supone de mala técnica legislativa y sobre todo de inseguridad jurídica y que trasciende el ámbito tributario, trasciende al conjunto del país.